A continuación vamos a hablar acerca de depresión y política, ¿ya? La primera pregunta que ustedes deben realizarse, deben hacerse a ustedes mismos, es tratar de comprender, de conceptualizar qué es la depresión, ¿ya? La depresión es un estado mental disfuncional que afecta a nuestra salud mental a nivel general y se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Se considera entre comillas, una enfermedad o un trastorno mental según los grados de persistencia a través del tiempo, ¿ya? Esa es una definición bastante general. Existen varias y existen algunas más de índole clínico, pero no es el sentido de esta clase, ¿ya? Aquí lo importante es que ustedes relacionen básicamente lo que es este estado mental depresivo, ya deprimido, en cuanto a la ciudadanía, a los componentes de la ciudadanía, a los ciudadanos, ¿ya? Su relación con lo que es la política misma que imperante en cada uno de los países en los cuales las diferentes sociedades o ciudadanías coexisten, ¿ya? Entonces, la segunda pregunta a responder es, y que la podemos responder en conjunto, ustedes en su foro interno, ¿puede la política deprimir la salud mental de una población completa? ¿Ya? O sea, y ahí es donde comienza un poco la invitación a que ustedes lleven a cabo un proceso de insight, de mirada interior, para ver cuánto le ha afectado a la política de manera consciente o inconsciente cuando comienzan a reflexionar a este respecto, en relación a, por ejemplo, cuánto les afecta la falta de oportunidades, la pobreza, cuánto les afecta a usted la falta de oportunidades en otras personas, en familiares, o la pobreza en familiares, etc. También el hecho de las restricciones muchas veces de no poder elegir lo que uno quiere, de encontrar malos trabajos, de no tener trabajo, o de que los salarios sean muy bajos, o de que el costo de la vida sea muy alto, o de que ustedes perciban de que vivimos en una sociedad que las corporaciones o los socios de la clase gobernante cometen demasiados excesos, colusiones, oligopolios, monopolios, o sea, todo eso es política. Entonces ustedes tienen que tratar de reflexionar y tratar de analizar la vida y si eso les afecta, o sea, les afecta a ustedes cuando pierden una elección, les afecta a ustedes cuando gana una ideología o una tendencia política que en rigor como que les provoca un cierto temor o que les provoca un cierto desgano o desesperanza en cuanto a los resultados que han provocado esas mismas tendencias en otros países o en otros momentos de la historia, inclusive en nuestro mismo país. ¿Me entienden? Entonces, y la respuesta es muy probable que así sea, ¿ya? Mucha gente dice, a mí no me interesa la política, no me importa la política, pero la política sí, tú sí le importas a la política, tú sí le importas a la estrategia para legitimar a la clase gobernante. Tú no te das cuenta, probablemente los que son más jóvenes, porque todavía no entran al mundo, no participan de la economía, al mundo de la productividad, pero pregúntenle a sus padres, los que son estudiantes o todavía son dependientes de su familia de origen, o los que ya están en etapa productiva y que tienen una carrera, han desarrollado un oficio o un emprendimiento, etc., se dan cuenta de que todo lo que ustedes prácticamente pagan, o sea, ya con el, por ejemplo, en cuanto a los impuestos del IVA, que es casi la canasta básica, se dan cuenta de que alguien le está metiendo la mano al bolsillo prácticamente desde que compran un kilo de pan hasta si quieren comprar un libro o si quieren cargar combustible, ¿me entienden? Entonces, claramente la política sí se interesa en ti y ellos, la gente que ya entró al mundo laboral se da cuenta cómo te llegan mails del servicio de impuestos internos y te dicen que hay ahora obligación, qué sé yo, a realizar boleta electrónica y te llegan mensajes de ese estilo todo el tiempo, ¿ya? Entonces tú te das cuenta de que la política sí está interesado en ti, sí está interesado en tu patrimonio, sí está interesada en tu productividad, en el fruto de tu trabajo, en tu dinero, ¿ya? Y eso en el fondo es algo que a medida que se acrecienta provoca desigualdades tan ciertas y tan agudas que inclusive
hunden a todos los países, ¿ya? Recordar de que la clase gobernante y todas sus ramificaciones son consumidores de impuestos, ¿ya? Ellos viven de los impuestos que pagan las personas que en el fondo producen y que en rigor son los únicos que tributan o que pagan impuestos para que otros puedan disponer de ellos y a través de inclusive la fijación de privilegios en los cuales se fijan sus propios salarios, sus rentas y además sus ramificaciones varias en cuanto a que en un mismo ítem de pago pueden incorporar a otros asesores, etcétera, etcétera. Entonces hay unas ramificaciones bastante extensas que obviamente que esas son un poco las masas clientelares de la clase gobernante, un poco para mantenerse legítimo y para hacerle entender a la gente, a muchas familias, miles o millones de familias, de que el Estado sí en el fondo existe y que además de su existencia sí te otorga beneficios desde el punto de vista económico que te permiten subsistir, ¿ya? Son de los medios políticos. Pero eso no es así. Pero bueno, por eso mismo que la gente que no está en ese mundo antinatural, en ese mundo, en esa parte del mundo que es artificial, que vive a costa del mundo real, del mundo natural, en el cual funciona en base a intercambios libres, en base a productividad, en base a emprendimiento, en base a trabajo y a puestos de trabajo reales, no a cargos, ¿ya? Hago la diferencia entre cargos y puestos. Se dan cuenta de que efectivamente eso te puede deprimir cuando tú identificas estas desigualdades, identificas esta injusticia, cuando tú percibes de que tu país nunca va a poder desarrollarse, de que tu familia no va a vivir en un país desarrollado, y eso implica siempre cercanía con la pobreza, con la miseria, con la falta de tecnología, con servicios precarios, con mayores grados de corrupción, con mayores grados de abusos de grandes corporaciones. Entonces, claramente la respuesta como psicólogo se las doy es que sí. Hay distintos grados de conciencia, obviamente, pero el día en que tú te fijas en todo lo que está pasando, empiezas a observar, empiezas a veces con las noticias, con la televisión, te das cuenta, es como un poco para deprimirse. O sea, lo importante es ser consciente y ojalá evitarlo. Ya vamos a hablar un poco de cómo superar estos pensamientos limitantes, pero que digamos que existe una correlación directa, ¿ya? Entre un poco depresión, entre un poco desgano de una sociedad que en rigor convive con el subdesarrollo, con la pobreza, con la miseria, con las desigualdades, ya donde hay unos que tienen mucho y esos que tienen mucho y asegurado además viven de los que no tienen tanto, ¿me entiendes? Entonces siempre una minoría, los puntas de flecha, se enriquecen a costa de la gran mayoría que se ve obligada a subsistir en base a medios económicos, que son los únicos en los cuales deberíamos todos subsistir para que justamente no se provoquen estos desequilibrios y todos seamos desarrollados, ¿ya? Pero bueno, da para pensar, pero lamentablemente la respuesta es positiva. ¿Ustedes pueden estar de acuerdo? Bueno, algún día vamos a debatir este respecto. Y por tanto, es de vital importancia el hecho de que ustedes comprendan un concepto que yo diría que uno de los pocos maximandos de la psicología, de todo aquel profesional de la psicología comprenderá que esto es así, ¿ya? Hay que entender de que todo lo que nosotros percibimos y básicamente todo lo que nosotros hacemos, todo lo obrado por nosotros guarda relación con una especie de comando interno, o que se funda en un comando interno o en un comando de tipo externo. A esto se le llama locus de control psicológico, ¿ya? Entonces, el locus de control psicológico, o LSP, ya es un término que se utiliza en psicología para referirse a la percepción subjetiva. O sea, cuando volvemos, siempre trabajamos con el individuo, con la persona, con el ser humano. Recordemos de que los colectivos no existen desde el punto de vista ontológico, ya. O sea, hay que entender de que, claro, o sea, no es que no existan que grupos de personas, pero me refiero de que eso no tienen características, no se le pueden atribuir a los colectivos características que son inherentes a los seres humanos, al individuo, ya que son características propias de un ser pensante, ya que es
cuyo límite es la proyección de su propio cuerpo, ¿ya? Nada más que eso. Entonces, a eso me refiero, que se refiere a la percepción subjetiva que tiene una persona sobre las causas de lo que pasa en su vida. ¿Ya? Es la manera en que percibe una persona si el origen de su propio comportamiento es interno o externo a ella. Depende o no de sí mismo o depende probablemente de variables exógenas o de terceras personas. ¿Ya? Entonces, el locus de control interno es la percepción del sujeto que los eventos ocurren principalmente como efecto de sus propias acciones. Es decir, la percepción que él mismo controla su vida. La persona valora positivamente el esfuerzo, la habilidad y la responsabilidad personal. ¿Ya? En el fondo aquí donde vienen aspectos como la autoayuda, el hecho de entender, de percibir de que uno en base al mérito, en base al esfuerzo, en base a la especialización, en base a la dedicación, tú puedes lograr. O sea, en el fondo cuando ustedes ya saben lo que quieren en la vida, se trazan un camino, llenan de sentido su actuar, su proceder, y entonces el locus de control interno es exacto para estas personas, entendiendo de que les hace saber y les corrobora a través de este trayecto de que en rigor todos los resultados, cuando están en el mundo natural, ¿ya? Cuando no existen privilegios, no existen beneficios de ley para ustedes, depende de ustedes mismos. ¿Ya? Cuando yo soy un ejemplo de ello, yo creo que todo lo que yo logre y vaya a lograr en esta vida depende de mí, no depende de un Estado, no depende de un político, no depende de un premio de la lotería, no depende de nada, o sea, depende de mí, ¿ya? Y es por eso que estudio, me capacito, me especializo, me actualizo y eventualmente me atrevo a devolver un poco lo que yo recibo, a enseñar un poco lo que yo he aprendido. Y nunca tampoco dejo de ser alumno, y también en algunos momentos también juego a ser profesor, ¿ya? O sea, de transmitir, de devolver un poco toda la información que yo he recibido y la educación que también he podido adquirir con el tiempo de manera formal y de manera autodidacta, ¿ya? Entonces, ese es el locus de control interno, ese es el locus real. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. El ser humano depende de sí mismo. Lamentablemente o favorablemente para muchos es así, ¿ya? Ahora, aquí partimos con el locus de control externo, del cual se aprovecha la clase gobernante, del cual se aprovecha la estrategia política, la política en sí misma. ¿Por qué? Porque en el fondo le dice a las personas de que todo lo que puedan lograr, o la dignidad, o el bienestar, o los derechos, en el fondo, pueden ser subsanados, pueden ser satisfechos por un ente falso, una metáfora, o por una clase gobernante que supuestamente existe para ayudar y para obviamente decir que sí a todas las demandas o a todas las ideaciones que tienen muchas personas respecto justamente del logro objetivo de la vida, de la subsistencia ya misma. Entonces, bueno, el locus de control externo es la percepción del sujeto que los eventos ocurren como resultados del azar, de la suerte, del destino, la suerte o el poder y las decisiones de otros. Así, el locus de control externo es la percepción de que los eventos no tienen relación con el propio desempeño. Es decir, que los eventos no pueden ser controlados por el esfuerzo y la dedicación propia. Tal persona o tales personas se caracterizan por atribuir méritos y responsabilidades principalmente a otras personas. ¿Ven? Entonces, fíjense que esta característica psicológica que divide a las personas en tipos, ¿ya? Y que son fácticas, un poco con eso, ese es el problema. Es claramente esta gente del locus de control externo son los clientes de la clase gobernante. Lamentablemente son, llamémosle, por eso es un poco duro, pero son cómplices de una mentira. Y ellos son justamente las personas a las cuales se les invita y están llamadas a dejar de creer y de recuperar un poco el valor que le otorgan al ser humano, a ellos mismos. Deben recuperar la confianza y comprender de que en ese sentido estamos solos en la vida. A lo más contamos con nuestros familiares, pero tenemos todo lo necesario justamente para poder lograr
todo lo que queramos en esta vida, pero no pierdan su tiempo, no pierdan su fe, no pierdan su energía en pretender de que terceras personas que no producen nada o un ente que no existe más allá de las personas que lo componen con el único objetivo de obtener renta y de controlar a otros, les vayan a satisfacer las necesidades o el principio de subsistencia a lo largo de toda una vida. En el fondo, no caigan, esta gente es perfecta para caer en esto, lo que yo llamo como este proceso de mascotización, donde el ser humano logró inclusive domesticar al lobo, ¿ya? Y a las mascotas. ¿Por qué? Porque básicamente con condicionamientos de tipo clásico, de tipo condicionamientos básicos, ya en el fondo cuando alguien te da algo una vez y tú esperas que siempre te va a llegar, pero nunca más te llega. Pero esa esperanza de que alguien alguna vez te dio algo, te mantiene con esa ilusión permanentemente a través del tiempo. Y ninguna ayuda del Estado es permanente, porque como les digo, los medios económicos son escasos versus los medios políticos que todavía son mucho más escasos, porque por eso es que solamente sirven para la clase gobernante. Ellos alguna vez comparten parte del botín, pero nunca va a alcanzar para compartir esa riqueza todos los meses, todos los años. Es imposible, imposible. ¿Ya? Entonces, por eso y además que mientras más la gente de locus de control externo exija más a la clase gobernante y la clase gobernante expolie en mayor medida a la clase gobernada, que inclusive son las mismas personas de locus de control externo, en el fondo se provocan estos desequilibrios donde los cuales llegamos a tasa de pobreza superior al 90%. ¿Me entienden? Entonces, ojo con eso. Es muy importante, no lo olviden, locus de control psicológico. Pregúntense, reflexionen cuál es el locus de control correspondiente a cada uno de los alumnos de este curso. ¿Ya? Así que cualquier duda también estamos para responderles prontamente. Y ahora, entendiendo un poco este concepto de locus de control interno, externo, ¿ya? Y lo que es el locus de control psicológico propiamente tal, vamos a hablar un poco de igualdad y naturaleza humana. La pregunta de mí, o sea, ¿somos iguales? ¿Qué es la igualdad? ¿Es legítimo luchar por la igualdad? Porque eso es una de las grandes banderas de la política en el presente y de prácticamente la clase gobernante. Y un concepto que lo voy a adelantar, pero ya lo voy a explicar en su conjunto, que es la isonomía jurídica, viene del griego del fondo isonomía, que en los orígenes significaba repartición equitativa y en época clásica igualdad jurídica, igualdad de derechos ciudadanos y remite al hecho de que las leyes son iguales para todos. Ahora, habiendo dicho esto, respondamos un poco las preguntas que siempre tenemos con eso. ¿Somos iguales? La respuesta es sí y no. ¿Ya? ¿Somos iguales en qué sentido? En nuestra naturaleza humana. ¿Ya? Todos tenemos una naturaleza inherente al ser humano, porque somos la misma especie. Y en ese sentido, como les digo, todos, desde que nacemos pobres, nacemos desnudos, ¿ya? Todos, pero tenemos un repertorio, tenemos un cerebro, tenemos una inteligencia que permite claramente diferenciarnos de los demás y prácticamente dejamos de ser iguales desde el momento en que nacemos, ¿ya? Comienza nuestra historia, comienza nuestro desarrollo, comienza la identificación de nuestros intereses, de nuestras habilidades, de nuestros méritos, de nuestras capacidades, de nuestra división del conocimiento, del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dejamos de ser iguales en el momento en que ya comienza la historia de nuestra vida, pero digamos que en la base sí somos iguales, tenemos la misma naturaleza humana. ¿Ya? Entonces, la igualdad es un concepto que mejor se aplica a los muebles, ¿ya? O sea, a los elementos materiales que se construyen en serie. O sea, el ser humano no es un clon, no es un mueble, no es algo hecho de forma estandarizada, ¿ya? El ser humano es un ser único e irrepetible. Por tanto, hablar de igualdad una vez después de lo descrito anteriormente,
es una falacia y además es muy peligroso, porque efectivamente el ser humano no tiene techo, ¿ya? Entonces el ser humano nunca va a poder ser igual en cuanto a su potencial. Y ahí el peligro. No obstante, sí puede ser igualado hacia abajo, en la esclavitud, ¿ya? O sea, si alguien de manera externa, un poder central o una clase gobernante, habla de igualdad, es que está hablando de esclavitud. ¿Por qué? Porque el ser humano es desigual por naturaleza, entendiendo de que las capacidades, todas casi diferentes, son disímiles y además son desiguales por naturaleza en cuanto al potencial. No tienen techo los seres humanos. Por tanto, no se puede igualar los resultados, no se puede igualar el grado de conocimiento o el grado de diferenciación de uno y otro. Eso ya es esquizofrénico, es algo maligno, antinatural. ¿Ya? Entonces, ¿es legítimo luchar por la igualdad? Bueno, si hablamos de lucha social o de lucha desde el punto de vista de como sociedad, como organización, comunidad, etc., sí y no. ¿En qué sentido sí? En que la única igualdad que facilita el desarrollo y el potencial humano es el concepto que yo les comentaba anteriormente de lo que es la isonomía jurídica. ¿Ya? La igualdad de reglas para todos, la igualdad, el trato igualitario ante la ley. Esa es la única igualdad fáctica necesaria para que los seres humanos desiguales puedan alcanzar su máximo potencial en cuanto a igualdad de reglas, en el fondo en cuanto a la expresión de una carga, de un poder de tipo horizontal, ¿ya? Más que vertical. O sea, entender de que todos y nadie que tenga la condición de ser humano esté por sobre estas reglas, ¿ya? Ni siquiera los jueces, ni siquiera los políticos, ni siquiera ningún componente del hegemón o del Estado. Lo cual no ocurre en el presente, ojo con eso. Por eso que, por ejemplo, en mi país, Chile, mucha gente reconoce que Chile es un país donde existe la corrupción, pero no hay ningún corrupto. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque en el fondo recuerdan que la gente es inocente hasta que no existe una sentencia firme en su contra. ¿Ya? Y me gustaría que ustedes lograran identificar si existe algún político sentenciado con una sentencia firme o cumpliendo algún tipo de condena por un caso de corrupción, ¿ya? No obstante, si usted hace la misma comparativa respecto de todos los supuestos casos en los cuales se ven involucrados políticos permanentemente, sus familiares, etc., se dan cuenta que hay una desigualdad gigantesca. O sea, hay muchos delitos que se cometen diariamente y que prácticamente se logran siempre la impunidad. ¿Ya? Y estamos hablando de toda la pirámide política, o sea, desde el más alto cargo hasta los cargos más bajos. Entonces, lamentablemente, porque la gente no comprende estos conceptos, no lucha por la verdadera igualdad, que igualdad de reglas. Y básicamente la igualdad de reglas implicaría que todos viviéramos en base a medios económicos. No puede ser que una sola persona, que un solo rey, que un solo... ningún individuo, o sea, viva a costa de los demás. Y eso está mal, ni siquiera él ni su familia, lo cual tampoco ocurre en el presente. ¿Ya? Entonces, no podemos, esa es la igualdad que debemos luchar. No existe la igualdad de reglas. Hay gente que vive a costa de los demás. Hay gente que está ajeno a las reglas que afectan a los gobernados y a ellos no les afectan. Hay gente que se rige en ausencia del poder central, justamente los que dominan el poder central. En cambio nosotros, que sí tenemos regidos por las reglas de un poder central. Ejemplo, no robar. Nosotros no podemos robar. Robar significa, a diferencia del hurto, robar significa quitarle algo a alguien en base a la violencia, en base a la fuerza. ¿Ya? A diferencia del hurto, que es quitarle a alguien sin la utilización de fuerza. Pero el Estado, supuestamente, ellos sí pueden robar. ¿Por qué? Porque en el fondo, si el Estado te quita algo, una propiedad, o parte de tu productividad, o parte de tu sueldo, o inclusive desde que vas a echar combustible, te está cobrando más caro, 2/3 más de lo que vale, o 1/3 de lo que vale realmente el combustible, y eso es por la fuerza, o sea, tú no lo puedes evitar.
Entonces, claro, ellos tienen reglas, no tienen porque funcionan así, en ausencia puedes entrar, pero nosotros tenemos reglas distintas. Nosotros no podemos robar, pero y si lo hacemos por delito, y ellos sí lo pueden hacer, y en el fondo se considera un aporte, ¿ya? Y cuando, como que si fuese algo voluntario, y lo cual no es voluntario, se ejerce en base a la fuerza, ¿ya? Y en base a eso no podemos resistirnos, de lo contrario quedamos privados de libertad. Entonces, reflexionen acerca de eso. Esa es la verdadera igualdad que debemos aspirar en el futuro. Yo soy bastante optimista, yo les cuento esto y puede sonar un poco fuerte para muchos, pero es la descripción de la realidad, así eso es lo que pasa en el presente. No obstante, yo creo que el futuro, y no es un futuro muy lejano, ¿no? Ya vamos a ver el tema de la tecnología, cómo influye sobre esto y cómo va a modificar el escenario, porque hay aspectos que están surgiendo en los cuales no va a poder tener, son tecnologías descentralizadas, en los cuales los políticos no van a poder intervenir. Entonces la evolución se viene sí o sí en algunos aspectos. ¿Ya? Viene muy interesante el tema de lo que es la tecnología en cuanto al futuro de la clase gobernante y de esta diferencia que existe, esta dicotomía real que existe entre gobernante y gobernado. ¿Ya? Entonces, bueno, eso, economía jurídica. Nadie habla de barbarie, ¿ya? Solamente se habla de que en el futuro lo más probable es que la evolución del ser humano, la evolución de la sociedad humana es hacia la ausencia del poder central. La política, los políticos o la clase gobernante no es necesaria. Si es necesaria, son las reglas. ¿Ya? Para todos son necesarias las reglas, inclusive para un partido de fútbol hay reglas y la gente las respeta. Y si no las respeta, se sanciona por un juez. Eso es todo. ¿Ya? Así que eso un poco suena como bastante simplista, pero la verdad es que no es más que es mucho más que eso, ¿no? O sea, ya vamos a ver obviamente que durante todo el transcurso de este programa, de este curso de psicopolítica, va a quedar demostrado un poco por qué. Vamos a analizar prácticamente todo y cada uno de la injerencia de la clase gobernante sobre la vida nuestra y se dan cuenta de que no existe ninguna justificación científica de su existencia. ¿Ya? En el fondo, todo es una gran operación psicológica con el único objetivo de legitimar a la clase gobernante, pero que, en rigor, todo con anterioridad al Estado como lo conocemos siempre se hizo de forma natural a través de las personas, los que hacen las grandes obras, las innovaciones, los que han impulsado a la ciudadanía o a la humanidad a pasos tecnológicos nunca han sido los políticos. Se ojo con eso, ni tampoco los grandes corporativistas, siempre han sido personas que inclusive, vean ustedes los grandes innovadores de las últimas décadas, que curiosamente también hoy día prácticamente son los hombres más ricos del mundo, son primera generación, ¿ya? Y hace unas décadas atrás ni siquiera estaban considerados dentro de los hombres más ricos del mundo, eran emprendedores, ¿ya? Me refiero a Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo en este minuto, que era un cubano que huyó de su país a Estados Unidos por cosas que ya todos sabemos, y así logró un imperio, una fortuna, obviamente en base al beneficio de millones y millones de seres humanos que devolvieron su confianza a través de un intercambio libre en cuanto a dinero. O sea, él tuvo la capacidad de percibir más que nadie la mayoría de los intercambios de las personas que lo volvieron a él el hombre más rico del mundo en muy poco tiempo. Ya entonces también lo vamos a ver después en economía sin números, sin matemáticas, como proceso, como comportamiento humano, como una ciencia del comportamiento. ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo Steve Jobs? ¿Qué hizo? Bueno, ¿qué hace cualquier inventor, emprendedor o comerciante para poder generar riqueza? Eso también lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, recuerden de que el afán de uno de los afanes es que la gente internalice esto de la economía jurídica. Igualdad de reglas para todos. Esa es la igualdad que debemos luchar. ¿Ya? Esa es la igualdad que permite que la desigualdad del ser humano, inherente al ser humano, se manifieste. Porque la desigualdad es necesaria que así sea, porque es la única forma de que progresemos. No somos zombies, no somos clones. ¿Ya? Esas diferencias, esas desigualdades en cuanto a talentos, en cuanto a fuerza, a fortaleza, a sabiduría, a conocimiento, a trabajo, a dedicación, es lo que empuja, es lo que logra hacer brillar a unos pocos
y que ese brillo ilumina a otros cientos o millones de personas. ¿Ya? Entonces, por eso que la igualdad de reglas es la que permite que eso se desenvuelva de forma natural, ¿ya? Y que no se le ponga un freno. Para mí y para todos los que ya un poco comprenden, están internalizando lo que es la clase gobernante y el Estado propiamente tal, es un freno para la humanidad. Yo creo que sin la clase gobernante, como la conocemos, yo soy de los que creo de que ya habríamos llegado a Marte hace probablemente varias decenas de años, ¿ya? O sea, si no un siglo. No sé qué hubiera pasado, pero bueno, yo creo que eso es un freno. Y a pesar del Estado, a pesar de la clase gobernante, a pesar de estas desigualdades, la humanidad avanza, porque, como les digo, es debido a su cerebro, que debido a su capacidad creadora, a su capacidad de descubrir, de emprender, de emprendimiento, que no tiene techo. Por eso que debe liberarse, para poder seguir avanzando. Y por eso que no deberían haber pobres. Por eso que no debería haber delincuencia, no debería haber grados de maldad o grados de genocidios de ningún tipo, no deberían haber guerras. Ya lo vamos a ver también. ¿Por qué no? Porque esos son vicios de los estados, no de las personas.